Ahí me falta un toquecito, ahí está. Ahora sí, el recording in progress. Entonces, no, yo estoy para más, ¿eh? Yo siento que estoy para otra cosa, acá yo ya tengo un techo, me siento estancado, estancada, siento que puedo crecer más, pero no me animo a dar el salto, porque ¿sabes qué pasa? Acá, cada vez que llega fin de mes, yo tengo un sueldo seguro, un salario, tengo un dinerito seguro en el cual yo puedo recurrir y si me voy tal vez hacia otra cosa, no sé qué va a pasar. Entonces, en todo esto que les voy compartiendo, ¿sí? No estoy hablando de manera figurada o en tercera persona, sino que también lo tomo para mí y hablo en primera persona, porque ya les voy a ir contando más de mi profesión y de la actividad que realizo, que no solo es la actividad holística, sino que todavía la medicina convencional, entre comillas, nunca fui convencional, todavía hago un poquito de esto. ¿Y cuál es la diferencia con la cual me siento en la autoridad de compartir un crecimiento personal? Económico y de la profesión. Porque comparado a años atrás, yo no ejercía la labor de la misma manera. Hoy estoy mucho más conectado a la parte integrativa y psicosomática, que es lo que verdaderamente me apasiona. El flujo con el dinero se ha ido mejorando y he dejado de reparar situaciones que estaban pendientes de reparar, ¿sí? Entonces, desde ese lugar y en pleno crecimiento y aprendizaje constante, es que me gusta y puedo compartir esto porque no solo en mi experiencia, sino en la que ya les voy a ir contando de distintos ejemplos de personas que han hecho su consulta o han realizado talleres. Bueno, podrán agregar muchas frases más a esto que estoy contando yo en cuanto al lugar de trabajo. El dinero no me alcanza para nada, viste la inflación que hay en el país, volvió a subir el dólar, ahora la plata está más devaluada. Eh, todo lo que me ingresa se me vuela, es para pagar impuestos, o todo lo que me llega, ahí nomás se va en los gastos familiares, no me queda nada, nunca puedo pensar en vacaciones. Hace años que vengo pensando en comprar un vehículo y no puedo, o en cambiar el que tengo y no puedo. Entonces siempre hay un bloqueo y un impedimento. Por esto es la reparación conectada al bloqueo con el dinero, ¿sí? Bueno, hay distintas fuentes conflictuales. Voy a mencionarle algunas de ellas, pero antes de mencionarlas, una premisa o en todo caso una frase que si les resuena quiero que la dejen como ya adelantando una conclusión de lo que es el taller. Si alguna de estas cosas que he mencionado, de ejemplos que pasan con el trabajo y el dinero, ustedes en este momento están viviendo un bloqueo con el dinero o están haciendo una profesión o un oficio que no les agrada, lo que fuera, todo eso que les está pasando no les pertenece, no tiene que ver con su propia historia, sino que inconscientemente, y siempre voy a hablar de esto porque de esto se trata la masterclass, de poder echar luz a un territorio que no le estoy prestando atención, que no es consciente. Inconscientemente obedezco un mensaje familiar en relación al desequilibrio que estoy viviendo. En este caso, lo podemos aplicar profesión y dinero. Otra frase, mientras más ejerzo mi oficio, aunque gane poco dinero, más bajo la intensidad del drama familiar o del conflicto familiar. Y ya esto va orientando un poquito hacia lo que voy a hablar. Porque si estoy en un oficio de reparación, con poco ingreso de dinero, esto está conectado a un drama, habitualmente, a un drama familiar. Entonces, con el oficio voy a sentir que lo elegí desde siempre, siempre lo tenía en la cabeza. Hago mucho sacrificio, busco el mejor resultado. Soy un perfeccionista, le meto, le meto, le meto, le meto, le meto muchas horas de trabajo en desproporción al ingreso. Es decir, trabajo muchas horas e ingresa poco. Y a veces el autoengaño que nos hacemos para que la historia nos suene más bonita es que me apasiona.
y no estoy cuestionando las cosas que nos apasionan. De hecho, a mí me apasiona hacer esto, pero antes también me apasionaba, pero el dinero estaba hiperbloqueado, porque en esa pasión también estaba en una reparación. ¿Sí? Entonces, como verán, a la masterclass en la que nos tiene ahora implicados, profesión, oficio en una parte de la balanza y el dinero en otra. Entonces, habitualmente lo que se da es muchas horas, ¿sí? Y poco ingreso, poco dinero. Entonces, en este desbalance está ocurriendo algo. Como decía recién, no me pertenece e inconscientemente estoy respondiendo a un mensaje familiar. Mientras más ejerzo mi oficio, menos dinero gano, más estoy calmando o aplacando la ebullición en la olla del conflicto familiar. Entonces, vamos a tener la idea, como decía, es enfocar, apuntar a cómo aumentar el nivel de conciencia, porque es esa conciencia la que nos va a llevar a poder equilibrar esta balanza cuando está en desarmonía, en desequilibrio. Entonces lo vamos a encontrar en relación acá a las dos cosas con tres posibilidades. Una posibilidad es el menos, es decir, no hay dinero, no tengo dinero. Trabajo mucho, me sacrifico mucho, etcétera. Le pueden agregar la frase que hayan escuchado o que resuene para ustedes, ¿sí? El más. Y acá está incluido profesión y dinero, vuelvo a repetir. Estas son las personas que no van a venir a un taller o tal vez les interese tanto la masterclass porque tienen solucionado. Hay mucho dinero, ¿sí? Éxito en su profesión. Y si no llegaran a ver algunas de estas dos cosas, se pueden casar con un contador o contadora, banquera o banquero. Entonces me van a decir que gracioso, nada, es un chiste. Vos en Córdoba les gustan los chistes. Nada, no lo he visto en consulta esto, ¿eh? Lo he visto en consulta. Bien. Y es una forma de reparar el más. Y como en todo, hay una parte media. Menos, más. Y acá va a aparecer una enfermedad. Entonces, no sé si están viendo eso. Yo voy a sacarle el pin porque me gusta verme. Vamos a tener cuatro fuentes conflictuales. Ya les voy a volver a hacer el pin ahí para que vean el pizarrón más en grande. Voy a tener cuatro fuentes conflictuales en donde ir a averiguar y o conectar con lo que me esté ocurriendo a nivel profesión dinero. Y entre estas dos, como he hablado de reparación y he hablado de bloqueo, un conector entre estas dos, dije que era el drama, y eso es una deuda. Entonces, ¿cómo puede ser la deuda? Una fuente es la deuda transgeneracional, como ustedes saben, es más allá de mi generación. Ocurrió algo al nivel de dinero con un ancestro. Yo estoy conectado con ese ancestro de una manera especial, lo que son las afinidades especiales, y aquí tengo una deuda transgeneracional.
La otra es una deuda emocional. Esta es más contemporánea, tiene que ver ya con mi llegada a este plano. La otra es la incorporación de una deuda familiar. Acá también otra historia más contemporánea. Y la otra es la deuda respecto de la madre o con la madre. ¿Sí? Ahora, desde esta perspectiva integrativa psicosomática, están estas cuatro fuentes. ¿Serán las únicas? No lo sé, porque va todo en evolución y van apareciendo nuevas cosas. Son las que les voy contando a grosso modo ahora. Pero cuando no es esto, y como seres humanos, con nuestra mente, nuestra corteza cerebral y nuestra programación, están las creencias. Hay un sistema de creencias. Y en el sistema de creencias, no merezco lo que tengo, me cuesta cobrar dinero. A los que somos terapeutas, ¿cuántas veces nos puede haber pasado que tenemos que establecer el valor de una consulta o de un taller y lo nuestro, y una frase que voy a tomar de mi padre, con respeto y con mucho amor, porque siempre es alguien que me acompaña en mi corazón, es un sacerdocio. Y yo le diría, pero ojalá fuera un sacerdocio, porque vos entras en algunas iglesias y tienen oro. No, ¿qué sacerdocio? Tiene que haber un flujo de equilibrio, ¿sí? Me cuesta cobrar o establecer un valor. Valor, el dinero es valor. Ya voy a profundizar en eso. Para la actividad que hago. O a veces admito que me cuestionen el valor que yo pongo a una consulta o a un taller. O tengo un negocio y siempre tengo a alguien que viene y me pide el precio. Entonces yo, para no perder la venta, bajo el producto y tal vez yo he tenido que hacer un viaje a comprarlo. He dormido mal, he viajado muchos kilómetros y de vuelta y para no perder la venta, lo vendo más barato, no le estoy dando el valor. Me cuesta recibir dinero, no da vergüenza. Para que lo escuche mi hijo después, ustedes imaginarán que queda activado mi, mi mente psicosomática prácticamente los 365,66 días del año. Y ustedes dirán, este es un loco, pero lo que pasa es que es un estilo, un modo de ver la vida, donde simplemente yo sé que cuando se escapó algo, el inconsciente me va a avisar. Si tengo la humildad de escucharlo, lo voy a poder equilibrar. Entonces muchas veces cuando le voy a dar dinero, no lo quiero recibir porque pensará que me hace un gasto o que él es generador de un gasto o lo que fuere. Entonces lo hago que me mire, que extienda la mano y le toco la palma con el dinero. ¿Vos te lo mereces? Pero a veces tenemos un mensaje inverso con esto y nos cuesta recibir dinero, nos cuesta cobrar. Otra vez en este sistema de creencia hay una fidelidad familiar invisible que está conectada a un problema de dinero, ¿sí? Y a veces tampoco es esto. Y acá se pone más lindo. Puede decir, viene una persona o estamos hablando en un taller y dice, al taller tuyo que vas a hacer no me interesa porque yo de dinero no tengo problema, mis creencias las tengo trabajadas. El único problema que tengo son por ahí que me han aparecido algunos síntomas hepáticos. Ajá, las enfermedades hepáticas conectadas al dinero. Insuficiencia hepática, algo más preciso, dinero igual hígado graso igual dinero, cáncer de hígado, el riñón, que es un lugar que filtra los líquidos, líquido, liquidez igual dinero, insuficiencia renal, cáncer renal, el riñón poliquístico.
que habitualmente está conectado a una historia transgeneracional, es una malformación del riñón, con muchos quistes en su interior, es algo transgeneracional. Las enfermedades óseas, porque el hueso habla de nuestro valor, el valor es dinero, y una palabra clave para el hueso es el valor. Si siente valor, el hueso está firme. Ahora, si no hay valor, entra la desvalorización. Enfermedades óseas, las grandes artrosis, puede ser un problema de dinero, los cánceres óseos, la desmineralización mineral, la osteoporosis puede ser un problema de dinero, las enfermedades pulmonares como el EPOC, dentro del EPOC está el enfisema, los trastornos en la intimidad del alveolo, que es donde está el intercambio gaseoso, porque capta el oxígeno, que es vida, ¿sí? Dinero, aire, la tuberculosis, otra muy interesante y muy en la práctica diaria lo veo. Las enfermedades cardiovasculares. Una embolia pulmonar que está también, no es del corazón en sí, pero está conectado al circuito cardiopulmonar. La hipertensión arterial. El infarto agudo de miocardio. Y antes que se me vaya, les voy a compartir ya una historia con el infarto agudo de miocardio. 7 años atrás, y tal vez un poco más, estaba haciendo mi labor en un servicio de emergencia en Jesús María. Vamos a visitar a un señor que estaba muy nervioso, con sus signos vitales estables. Le hago un electrocardiograma, no habían cambios evidentes y él sentía una molestia en el pecho. Muchas veces estas molestias en el pecho no tienen que ver con un síntoma cardíaco, sino puede ser un cuadro de ansiedad, puede ser una tendinitis pectoral, un dolor intercostal, etcétera. Cuando empiezo a hablar con la persona, me dice que él estaba muy angustiado, que tenía yo razón lo que le decía, porque le mencioné si estaba ansioso, que lo notaba algo tenso. Sí, sí, estoy muy angustiado, porque hace media hora le entraron a robar a la casa de mi hija. Le desparramaron la casa, le llevaron cosas, un montón de cosas, entre ellas dinero. Y él tenía una conexión muy fuerte con su hija. Lo miro a mi compañero y le digo, lo vamos a llevar, a internar. Y me mira con una cara como diciendo, ¿para qué me haces trasladar a alguien al cohete? No quiero decir al pedo porque quiero cuidar un poco el léxico médico. Llego a la clínica, me recibe el médico de guardia, le hago la presentación del paciente que debo. Doctor, le he hecho el electrocardiograma, por supuesto, y yo ya sabía lo que iba a venir. Mira el electrocardiograma, pero este paciente no tiene nada. ¿Qué paciente me trae? Esto es un cuadro de ansiedad, ta, ta. Me di vuelta, lo miro al señor y le digo, quédese tranquilo que ahora acá va a quedar en observación. 2 días después, che, ese que internaste, ¿sabes que terminó en terapia? ¡Ja! No me digas, le digo yo. ¿Qué vos sabías? No sé, le digo, por algo lo llevamos. Hizo un infarto, se salvó porque estaba dentro de la clínica. ¿Por qué? Porque el corazón es territorio, territorio es dinero y poder. El señor estaba en un conflicto enorme con el territorio. Los trastornos del ritmo cardíaco, ¿sí? Las arritmias, fibrilaciones, taquicardias, etcétera. También es el territorio, dinero, poder. Las enfermedades autoinmunes, como el SIDA, las enfermedades sistémicas, también pueden tener una conexión con el dinero. Estoy hablando acá de síntomas, signos que pueden generar un trastorno orgánico funcional, ¿sí? Funcional significa que se altera la función del órgano, pero el órgano está sano. Clásico de las enfermedades gastrointestinales. Enfermedades metabólicas, el sobrepeso. Grasa igual dinero, ¿sí? Sobrepeso u obesidad. La diabetes,
A nivel gastrointestinal, las diarreas y el estreñimiento tienen que ver con el dinero. Y también las hemorragias. ¿Habrán escuchado alguna vez, che, fui a comprar y quedé desangrado? O mi cuenta bancaria está desangrada, o lo que fuera. ¿Sí? Bueno, también puede ser alguna de estas cosas. Y vuelvo a repetir. Discúlpenme que me gusta repetir, pero muchas veces el inconsciente lo agarras distraído y deja pasar la información. Todo eso no me pertenece. Inconscientemente obedezco el mensaje familiar. Si hago un oficio de reparación y no tengo dinero, ese dinero y lo que reparo con el oficio aplacan el drama, la deuda familiar. Por eso mi cuenta bancaria, real o simbólicamente, no crece. Y mi manera de existir es a través de ese oficio de reparación y o ese bloqueo con el dinero. Porque el bloqueo es para mí, no es para los otros. Mi dinero se va para otro lado. Para impuestos, estoy pagando deuda. Porque le pago a mi familia, le pago a mi hermano, le pago a mis padres. ¿Se va el dinero? Entonces yo para existir soy una fuente de dinero para los otros. Yo no tengo dinero. Incluso puedo cobrar mucho, pero siempre me quedo sin dinero. Entonces, ¿cuál es el mensaje inconsciente que tengo acá? ¿Cuál es el mensaje inconsciente que me lleva a este desequilibrio? ¿Para qué tengo que estar en ese desequilibrio? ¿Para quién o para quiénes? Entonces, voy a volver ahora a las fuentes conflictuales. La deuda transgeneracional. Es decir, más allá de mi generación, hubo un drama. Murió un ancestro y ese ancestro que no conocí, porque se fue antes, dejó una gran deuda, generó una quiebra, y esto parece muy teórico. Entonces vamos a la parte más linda. Me cuesta por ahí, porque son muchos años, creo que fue en el 2017 o 2016, en una conferencia en Vida María. Estaba hablando de las profesiones de reparación y una chica levanta la mano. A mí me encantan los caballos. Es mi pasión, no estoy de acuerdo. No importa el dinero en sí porque es mi pasión. Bien, le digo, lo entiendo, lo comprendo, sí, sí. Por supuesto, no se puede generalizar. De la boca para afuera, de la boca para adentro, dije, está en una reparación y todavía no es consciente y cada uno tiene sus tiempos. Terminó la conferencia, se acerca y me dice, terminaste de hablar y cuando dijiste eso me sentí que me puse un poco tensa, claro, la resistencia a la información, pero después te seguí escuchando, ta, 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 y cuando llegó el final me acabo de dar cuenta de algo. ¿Cuál es la historia? Su abuelo, que ella no conoció, andando a caballo, se cae del mismo, tiene un golpe en la cervical y muere. Y ella está conectada a ese abuelo. Para reparar la partida de ese abuelo, ese drama familiar, voy a andar a caballo, voy a manejarme con los caballos, voy a ofrecer paseos, aunque no gane mucho dinero. Aunque me lleve muchas horas de viaje, ir hasta el lugar, preparar los caballos, etcétera, etcétera. Porque para ella eso es su pasión. ¿Tiene que cambiar su pasión? No, pero ¿qué pasó? Hizo una toma de conciencia. Por eso les digo, les comparto que acá la idea es
que llevemos conciencia a nosotros mismos a través de buscar la respuesta o encontrar o ir hacia la respuesta de la pregunta que nos pueda surgir de los que estamos compartiendo. Porque cuando yo aumento mi nivel de conciencia, tengo más chance de curarme o sanarme de lo que esté vivenciando. ¿Sí? Para todos los amigos de La Pampa, que siempre son muy numerosos también por acá. Año 2018, Santa Rosa, La Pampa. Llega un señor con un problema de, obviamente, de dinero, y el problema secundario tenía que ver con el riñón. Cuando empezamos a charlar, ¿cuál era su historia? Él tiene el problema de dinero, es un campo, ese campo no le estaba rindiendo lo que tenía que rendir y había tenido que ir sacando préstamos para sostenerlo, dado que entre lo que él producía y lo que recuperaba había un desbalance total. ¿Y a dónde va la historia? Ese campo lo hereda de su abuelo y su abuelo en una época tuvo la muerte de toda la hacienda porque ¿qué pasó? Los que son de La Pampa esto lo saben. Hay un conflicto limítrofe con el río que está limítrofe entre La Pampa y Mendoza. Hubo un desvío de las aguas, hubo una gran sequía, murieron todas las reses que tenía este hombre, todas las vacas, se le secaron todos los pastizales, una bancarrota total. Entonces, en una reparación, generaciones después, este nieto intenta reflotar, intenta regar este campo y como no le alcanza con lo que tiene ni con el dinero, también pone sus riñones de por medio. Tenía una patología renal en conexión a poder generar más líquido, no solo monetario, sino más líquido también para regar ese campo. Son ejemplos reales, ¿eh? No estoy inventando nada. Me los he macheteado apenas porque me viene el recuerdo. Hay muchos ejemplos más, pero como les dije, no lo quiero hacer demasiado largo para dar espacio a las preguntas que puedan tener. La deuda emocional. Esta puede parecer más sutil, pero no es menos profunda. Si hay una deuda emocional, es porque hay una deuda familiar. Y un ejemplo clásico para mí es, vengo a continuación de un niño que no ha nacido. Es decir, vengo después de un aborto o de un niño que murió apenas nació con pocos días de vida. Gracias a ese que no nació, yo estoy vivo y estoy en deuda. Y para calmar y o aplacar la deuda, el dolor del duelo, deuda, son todos sinónimos. Para aplacar el duelo de mis padres, voy a acompañarlos en ese duelo. Tengo una deuda emocional con mis padres y esta deuda es la más jodida, porque la deuda emocional está siempre. Y acá es siempre que entra plata a mi cuenta bancaria, mi cuenta bancaria emocional queda en cero. No tengo dividendos a favor, no tengo intereses a favor. Dinero que entra físico, real o simbólico, se va porque pago la deuda. Otro ejemplo clásico, en el vientre de mi madre éramos dos y yo soy el gemelo sobreviviente. Gracias a que el otro no nació, gracias a que el otro se fue, yo pude nacer, pero estoy en deuda con él. Y acá vamos a encontrar un sinnúmero de terapeutas psicosomáticos, por ejemplo, perfeccionistas, buscadores hasta abajo de las piedras de lo que se ve y no se ve, etcétera, etcétera. Cualquier parecido conmigo es mera coincidencia.
La incorporación de una deuda emocional. La tercer fuente conflictual. Acá este más contemporáneo, como les había dicho antes, y como niño tal vez he visto que mis padres han tenido muchos problemas económicos y absorbo ese problema de dinero. Entonces gano 10.000, gasto 10.000. He incorporado un conflicto de mis padres. Esto es la incorporación emocional. En este caso, de una deuda. Es la incorporación de una deuda. O mis padres murieron jóvenes y me cuidaron mis abuelos o una tía y me debo a esa tía. Entonces le pago el alquiler, vivo con ella, no tengo vida de pareja, no tengo mi casa propia y no quiero dejar a la tía porque estoy en una deuda emocional con ella. Me ha criado, si no hubiera sido por ella, yo no estaría hoy acá. Y por último, la deuda respecto a la madre. Y esta es muy linda también porque acá los terapeutas que nos acompañan, Fer, que es una gran consteladora, sabe que esta es una premisa y sabe que es un bloqueo importante en la abundancia, ¿no? Y en el dinero. Y podemos encontrar, el arquetipo de la madre es la luna, el agua, y el agua es liquidez, igual dinero. Entonces nos podemos encontrar dos situaciones. Tuve una mamá súper, súper amorosa que me dio mucho, mucho cariño, me nutrió física y emocionalmente de una manera que me ha quedado una historia muy bonita y como una vez que me hago grande, voy a buscar de hacer mucho dinero para cubrir ese vacío del afecto de mamá. Estamos hablando de una historia linda acá. Pero también hay otras historias cuando nos encontramos con la mamá tóxica. Entonces, no tengo dinero, igual hay una mamá tóxica, o rechazo a mi madre tóxica, igual rechazo el dinero. Si hay rechazo, no estoy en una posición de recibir ni de dar. Y estos cuatro fuentes que he mencionado, más los otros agregados de las creencias y los síntomas orgánicos, los voy a profundizar más en el taller del 27 de septiembre, que ya voy a tomar unos minutitos antes de finalizar, porque ustedes se darán cuenta que acá hay un gran caudal de información y en la modalidad en la cual estoy brindando los talleres, varios de los que han participado acá en ellos saben que hay una posibilidad de ir abordándolo progresivamente y en profundidad para ir generando el cambio. El cambio no va a venir solamente con la toma de conciencia. Para el cambio hay que laburar. Es decir, tomo conciencia, hago una elección consciente y tomo una acción consciente. ¿Sí? Pero no llega de estar en pausa. Entonces, después, el que tenga ganas de laburar y cambiar eso, les voy a contar cómo va a ser el taller. ¿Sí? Porque yo muchas veces me he engañado también con la toma de conciencia, no lo digo desde otro lugar, estoy a la misma altura que usted acá en los mismos cuadraditos, ¿eh? No estoy desde en otra posición. Pero en ese aprendizaje me he dado cuenta recién que cuando vos te arremangas un poquito, ¿sí? Y te atas bien las zapatillas, que ya no tenés escarpines, hay que laburar. Hay que tener la voluntad también para eso. A veces no la tenemos. Bueno, nos pasa. Un día estamos con más polento, otro día con menos. Pero no llegan las cosas si no tomo una acción consciente, ¿sí? Bien. Entonces, dicho esto, les dejo un espacio para las preguntas. Y lo que pueda responder, o que esté relacionado a lo que hemos hablado, con todo gusto. Si no hay preguntas, también tampoco hay problema, pero siempre es lindo si han movilizado algo y quieren preguntar, acá estoy para.
para responder, ¿sí? ¿Alguien? ¿Tenga alguna duda? ¿Quiera preguntar algo? ¿No? Bueno, genial. Entonces, para cerrar, Vamos algo a que ver, me... Sí, vamos, pregunta. Marina. Vos dijiste, cuando vos sabés desde siempre que querés ser, no sé, veterinario, cuando lo sabés desde siempre es porque sí o sí viene del transgeneracional, no lo elegís vos, ya lo traes, Ya viene, pero a veces no es transgeneracional. A veces ¿no? es del proyecto Sentido, Ah, y el bien. proyecto Sentido es otro gran capítulo, ¿sí? Es más contemporáneo, Ujú. pero he escuchado desde el vientre de mi madre que alguien quería ser médico y no pudo ir a estudiar medicina, y una generación después, cuando el descendiente sale, ¿qué va a elegir? Ah, medicina. Lo sabe desde siempre. Hola, mi papá quería venir a Córdoba. No pudo llegar a Córdoba. Había una deuda emocional con su madre. Su madre lo hizo quedar pasivamente, mostrando su angustia porque su hijo menor se iba. Y mi papá se quedó. Y una generación después, en un proyecto sentido, explícito e implícito, esto significa dicho en voz alta y no dicho en voz alta, porque lo escuché de las dos maneras, cuando tenía que elegir una puerta entre todas las que había, elegí la de la medicina. Entonces, trabajé ahí a destajo, sábado, domingo, muchas horas, mal pago. Hice una especialización en cirugía cardíaca y torácica. Se entraba a las 7 de la mañana al quirófano, pero a las 6:30 tenía que estar haciendo revista de sala. Salías a las 2, 3 de la tarde, me subía a un vehículo de consultas domiciliarias, terminaba a las 12 de la noche y al otro día lo mismo. ¿Y el dinero? Gracias. Y la pasé mal, porque claudiqué desde todos los lugares posibles, por una reparación inconsciente. Y la conozco bien esa historia, ¿sí? Entonces, porque me ha pasado. Entonces, el hecho de que vos lo hagas consciente te invita a elegir en plena conciencia. Entonces, cuando yo lo hice consciente, tenía dos opciones. O empezaba a hacer otra cosa totalmente distinta, o seguía haciendo la medicina, pero la que a mí me gustaba. Porque en todo ese tránsito, yo qué me pasaba, la gente venía y me preguntaba otras cosas. O me pedían, fíjense lo que les voy a decir, cuando había que dar una mala noticia, me pedían a mí que fuera a hablar con la gente, por la forma que yo tenía de conversar con la gente. Entonces digo, acá hay algo que no me estoy dando cuenta. Y a veces para darte cuenta te tenés que quebrar, tenés que caer, te tenés que dar un buen porrazo, que te invite a ponerte de pie y ver cómo vas a barajar y dar de vuelta. Y ahí fue que me encontré queriendo salir del pozo y me abracé al abordaje holístico y empecé a buscar y a buscar hasta que en mi interior me di cuenta que lo había encontrado. Y es cada vez ir aprendiendo más y acompañando de la mejor manera en esta medicina integrativa y psicosomática. Y todos los días tenés un aprendizaje, todos los días. Entonces, en plena conciencia, decidí ser ese médico. Sigo haciendo una actividad parcial en un servicio local, pero ya no tengo 2 horas de viaje, ni tengo que estar reclamando que me paguen más. Me aumentan todos los meses, lo cual no llega a un café, pero no se los reclamo. ¿Sabes qué hago? Lo invierto cada momento que estoy en la guardia para generar actividades para compartirles.
para crecer, para estudiar. Porque es un puente que no importa el largo que tenga, que yo sé que lo voy transitando. Ahora, si lo miro años atrás, yo vivía de guardia y hoy no es así. Y no me tocan más un fin de semana, desde hace años, ¿eh? Ni una fiesta, ni un cumpleaños. Entonces, ¿qué hago? Me los regalo. Es un regalo que tengo todos los fines de semana. Antes no lo tenía. Y ahí está el reparar y el bloqueo con el dinero. ¿Sí? Quedó, Marina, ahí más o menos, me invitaste a compartirlo para que vean que desde qué lugar me gusta hablar de esto y de cuántas veces, cuántas personas he acompañado, donde no han podido prosperar con su negocio. Acá voy a contar una historia breve. Voy a aprovechar que está Fer y le voy a mencionar que una vez atendí a una chica que se llama Nuk. ¿Te suena? Que era una amiga de otra compañera, ¿sí? Bueno, esta chica que de otro país, de la parte de América Central, se casa con un holandés, se va a Holanda y su negocio no crecía, se sentía angustiada, tenía problemas de pareja. ¿Y cuál era el punto? Ella tenía un negocio de estética y era muy buena, pero no podía vender, no podía vender sus cursos, no podía crecer en su negocio. Y se angustiaba porque ella sabía todo el potencial que tenía, pero estaba frenada. Estética y poco dinero. Digo, bueno, ¿cuál es tu historia? Contame de dónde venís. Y resulta que un ancestro de ella fue esclavizado y fue apartado de su familia y vivió imagínate vivir esclavizado, encadenado, que no comes, no, pasas hambre, frío y sobre todo la pérdida de tu libertad. Y el arrastrar cadenas, el no poder volar, y es lo que ella estaba sintiendo. Cuando ella conectó con este mensaje, al mes y medio, cuadriplicó sus ingresos en la estética. Empezó a vender sus cursos presenciales y online, y de $300, un ejemplo porque no me acuerdo preciso, pasó a más de $2.000, porque había una deuda transgeneracional que es la que estaba contando. Otro ejemplo más reciente, en una consulta, el problema era un síntoma gastrointestinal y el segundo tema para tratar era una cuestión de la preocupación económica y con el dinero. Y como les digo yo siempre, vamos a hacer foco con un tema. ¿Por qué? Porque me vas a hablar de cinco y los cinco están interconectados entre sí. Evidentemente, lo gastrointestinal estaba conectado a el problema económico. Dice, pero vivo preocupada por el dinero, vivo preocupada por el... Y no tengo necesidad económica, pero es como que no quiero tocarlo porque siento que puede pasar algo. Digo, bueno, acá hay algo más. Y cuando hay algo más fuerte que te hace tener una dinámica o un comportamiento, es inconsciente. ¿Y cuál es la historia de ella? El hermano número dos, con 4 años, se va con el padre al campo, en un descuido el niño se desaparece, el padre no lo encuentra y cuando lo encuentra ahogado en un estanque. Deuda emocional, hay un duelo por una muerte que se podría haber evitado. Obviamente que fue accidental, más allá de las conexiones inconscientes, pero hubo un descuido que si no hubiera estado, tal vez el niño no cae en ese estanque, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la chica? Tenían problemas de diarrea. ¿Qué les dije recién? Diarrea, estreñimiento igual dinero. Pero ¿dónde se ahoga su hermano? En un estanque donde defecaban las vacas. Y ella conectó las dos cosas. La materia fecal del animal y la deuda por la muerte de ese hermano, porque implica a toda la familia, hay un duelo.
entonces hace un síntoma orgánico donde reacciona su intestino grueso. Si yo vivo una cagada, si se mandaron una cagada, el colon va a decir, listo, yo me encargo, pero a su vez esa diarrea también está conectada al dinero y es su preocupación económica. Acá hay un ejemplo de un mix de deuda transgeneracional, la incorporación de una deuda emocional, más la deuda emocional. Hay un mix, una mezclita, ¿sí? Yo se los cuento un poquito por arriba, siempre respetando la privacidad de la persona, pero que son ejemplos de la vida diaria. Son ejemplos que los tengo anotados y podría sacarlo y decir, es esta persona, ¿sí? O sea, no estoy inventando nada. Entonces, esto tiene un alto impacto y genera grandes cambios cuando hay una toma de conciencia, pero la toma de conciencia llega si yo, haciendo foco en una parte de mi historia a través del síntoma, hago consciente ese mensaje. Y ahí se abre el camino para que pueda sanar. Y si sano yo, sanan mis hijos y sana mi árbol. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahora que agrego unas cositas más. Tessy, activa tu micrófono. Ahí, Ahí ahí está. está, ahí me escuchás. Sí, sí. Bueno, de todo lo que estuviste comentando, bueno, yo fui haciendo algunas anotaciones y hace unos minutos vos dijiste que esta chica tenía el potencial, sentía que tenía el potencial desaprovechado. Y eso me pegó fuerte porque yo siento eso conmigo y me siento trabada y bloqueada con el dinero. Y el oficio, es decir, Cuando vos te- haces un oficio que a vos te gusta, pero el dinero no Sí. está llegando. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un bloqueo inconsciente. Entonces, Ujú, hay que profundizar en estas cuatro fuentes que he mencionado recién y o en las creencias y ver si el cuerpo acompaña también con algún otro mensaje. Y en alguna de estas fuentes puede haber, o en una específicamente, o un poquito de las cuatro, el mensaje para que hoy ese potencial no se vea acompañado por el dinero. Porque al no venir el dinero, vos sentís que no tú dudas de tu potencial. Y si no dudas de tu potencial, te cuestionas por qué no entra el dinero. Entonces entras como ujú. en una rueda del En un cáncer, loop, ¿eh? sí. En un loop, En un loop, tal cual, en un loop. Y sí. sabes que lo bueno, que todos tenemos un potencial de infinitas posibilidades. Lo que pasa es que si vos a alguien que quiere emprender, muchas veces le preguntas qué quiere hacer, si te toma un minuto, es una eternidad. Si te toma 30 segundos, es mucho. Hay mucha gente que no sabe qué quiere hacer. Entonces, acá hay Ujú, un mensaje inconsciente, porque no es algo que te tenga que llevar tanto tiempo. Cuando vos tenés la libertad de decir, quiero hacer esto y voy por ese camino, y te empezás a sentir freno, bueno, evidentemente hay que ir desbloqueando, hay que ir cortando los hilos inconscientes que te atan y no te dejan avanzar en ese camino. En este caso, con la profesión y el dinero, seguramente para que vos ese potencial no esté magnificado, algo te está frenando. Entonces, puede haber una deuda transgeneracional, puede haber una deuda emocional, puede haber la incorporación de una deuda emocional, familiar, o puede haber una deuda respecto a la madre. sí, mi Y mamá, para yo me eso, acuerdo que cuando era chica me decía, madre tóxica también me llevó, ¿no? Me decía cómo iba a ser yo para devolverle toda la plata que ella gastó en mí. bueno, anotate esa frase nada más. Sí, me lo anoté. Bien, ahí está, ahí tenés un claro ejemplo. Estás en una deuda con Mm, ella, de la madre mm. tóxica. O sea, escuchan todos que no estoy diciendo nada al azar ni chicotazo como si estuviera
vamos a hablar de esto. No, 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 son cuestiones reales. Y como vos ya sos una participante antigua de talleres y de las masterclass, te invito para que lo puedas trabajar más en profundidad, porque el Juntos a la Par es Juntos a la Par acá en este también, ¿eh? La profesión y el dinero, ¿cómo no van a ir de la mano? En general están interconectadas siempre, salvo que tenga otras características y tal vez yo viva de la renta o de otra cosa. La profesión que elijo hacer está conectado a un dinero que ingresa. Y si eso no está fluyendo bien, algo está pasando. Hay un bloqueo inconsciente y estoy respondiendo inconscientemente a ese bloqueo. Y como es Ujú. inconsciente, hasta que no me ponga los lentes de la conciencia y los vea con los ojos de la conciencia, voy a seguir poniendo plata en un barril que no tiene fondo, en vez de ponerla en el mío. ¿Sí? Ujú. Así que bueno, gracias, gracias por tu ejemplo.